Listo, buenas tardes, Julie, ¿cómo estás? Está bien, gracias. Bueno, voy a iniciar la grabación. En este espacio vamos a hablar sobre, pues, la, el resultado fiscal de Bogotá en el año 2021 y lo que va del año 2022. Les presento a mi compañera Julie Viviana Silva. Ella es profesional especializado de la Subdirección de Consolidación e Investigación de la Secretaría de Hacienda Distrital. En estos momentos ella me va a colaborar con este espacio donde vamos a tratar temas de temas fiscales de Bogotá. Julie, háblame un poco, una breve presentación de parte tuya, por favor. Sí, como dijiste, trabajo en la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación de la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda. Llevo aproximadamente 9 años trabajando en la Secretaría de Hacienda en la parte financiera, específicamente pues en la parte más que todo contable. Eh, Eso sería todo por el momento, Yarelis. Cualquier información que necesites, con mucho gusto. Muchas gracias, Julie. Bueno, hablemos un poco del desempeño económico de Bogotá durante el 2021 y lo que va corrido del 2022. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues la economía de Bogotá a finales, bueno, 2021 presentó un proceso de recuperación acelerado en la parte económica, dado pues que se levantaron todas las restricciones que habían por la pandemia del COVID-19. Hubo también reactivación económica, que en esta reactivación se incluyeron programas como Bogotá Trabaja y Bogotá Productiva, Bogotá Cielo Abierto, Empleo Joven, Ingreso Mínimo Garantizado, entre otros. Como consecuencia de esto, el primer semestre de 2022, la economía de Bogotá siguió manteniendo ese crecimiento. El PIB registró un incremento anual en el primer semestre de este año del 13,5%, que fue superior al reportado en este mismo periodo para el año 2021. La economía presentó un incremento anual en la producción de 14,8 billones de pesos. Al comparar la dinámica con el primer semestre de 2019, se observó un crecimiento también de 14,3%, lo que indicaría que la economía digital en los últimos 3 años ha crecido un 4,8% en promedio anual en los primeros semestres. Ah, bueno, ¿y qué sectores contribuyeron a este crecimiento de la economía en el distrito? Básicamente, seis sectores registraron incrementos superiores al promedio de 13,5%. Está el sector de minas y canteras, que fue el que presentó mayor incremento, seguido de construcción, en particular referente a construcción de carreteras y de vías, como consecuencia de los avances en importantes obras como la Avenida Caracas, la 68, la Avenida Ciudad Cali, la Carrera Séptima, el Parque Taller Metro y obras eléctricas para las estaciones del metro. Además, las actividades especializadas registraron una variación positiva del 69,1% y las edificaciones residenciales y no residenciales también presentaron un crecimiento en el año del 9,2%. También otros sectores que mantuvieron ritmo de crecimiento están actividades artísticas, la información y comunicaciones, el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida e industria. También presentaron incrementos altos, aunque inferiores al promedio, las actividades profesionales, las actividades financieras de administración pública, defensa, educación y salud, mientras que presentaron aumentos bastante moderados en agricultura, servicios públicos y las actividades inmobiliarias. Sumado a esto, los sectores que impulsaron el crecimiento de la economía de Bogotá en el primer semestre de este año fueron el comercio, el transporte, alojamiento y servicios de comida, las actividades artísticas, la construcción, la administración pública, defensa y salud, las actividades profesionales, información y comunicaciones, las actividades financieras, los inmobiliarios, los servicios públicos, minas y canteras, mientras que la categoría de agricultura no presentó aporte al crecimiento. Ah, ok, listo. ¿Y puedes decirnos cuáles son las perspectivas económicas para la ciudad de Bogotá? La elevada dinámica que se ha observado a nivel de indicadores económicos en sectores de industria, comercio, construcción y servicios, junto con niveles favorables de la confianza industrial, comercial y mayor gasto de los hogares, hacen prever un crecimiento de la economía de Bogotá para este año que
para que cierren en el 8.2%, acorde con los ajustes al alza en las proyecciones de crecimiento económico también del país. También pues hay que tener en cuenta la coyuntura global y regional. El crecimiento económico de la ciudad en 2023 se desaceleraría un poco a un 2,8%, explicado por un menor crecimiento de la economía mundial y colombiana. Esto en un contexto de una postura monetaria un poco más restrictiva dirigida a controlar la inflación que se está presentando, lo cual pues influye en una menor actividad productiva y en las condiciones de financiamiento tanto de hogares y empresas. Entonces, a mediano plazo, la perspectiva es que se continúe con la ejecución de grandes inversiones en obras de infraestructura vial, enmarcadas pues, en el Plan Distrital de Desarrollo, al igual que las obras estratégicas de infraestructura vial contempladas en el COMPES de la movilidad de Bogotá región, que generarían un crecimiento del PIB de Bogotá en el mediano plazo del 4,4% más o menos, pues superior al crecimiento promedio que se ha observado en años anteriores del 3,4%. Listo, Julie. ¿Cuáles fueron los resultados fiscales de la vigencia 2021? Bueno, en cuanto a los ingresos fiscales de la Administración Central, en el 2021 ascendieron a 17.5 billones, que representaron un 5,9% del PIB distrital. Con respecto al recaudo obtenido en 2020, entonces en 2021 se obtuvo un crecimiento del 13,9%. Este comportamiento está explicado principalmente por un repunte observado en los ingresos tributarios como consecuencia de la rápida recuperación y reactivación económica de Bogotá. ¿Cuál fue el comportamiento de los ingresos tributarios en 2021? En 2021 estos ingresos ascendieron a 9,8 billones, mostrando un crecimiento de 10,1%, 4,3 en términos reales, con respecto al recaudo del año 2020. Estos ingresos representan el 65,3% del total de ingresos corrientes y contribuyeron con 6,8 puntos porcentuales de su crecimiento total. El que más representa que los ingresos tributarios de Bogotá es el impuesto de industria y comercio, con un 43,1% del total de ingresos tributarios, recaudo de 4,2 billones, presentando una variación positiva de 13% con respecto al 2020. Este comportamiento está asociado con la recuperación de la actividad económica de Bogotá, que se reflejó pues, en un crecimiento real del PIB del 10,6%. Y pues hubo una ejecución de este presupuesto del impuesto de industria y comercio en esta parte de 105,5%, o sea que se tuvo un recaudo muy superior al esperado en 218.677 millones. También tenemos el recaudo generado por actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, que presentó un crecimiento del 23,2%. También recaudo asociado a actividades de construcción, con un incremento del 22%. Y pues bueno, en contraste a estos crecimientos tenemos una variación negativa al recaudo asociado a actividades financieras y de seguro, actividades inmobiliarias, de educación, actividades de servicios administrativos y de apoyo y de otras actividades de servicios. En cuanto al impuesto predial unificado, se sumaron 3,7 billones al cierre de la vigencia del 2021, con un incremento frente al 2020 del 7,1%. Este comportamiento está asociado con los alivios que se ofrecieron a los contribuyentes, como el aplazamiento en las fechas para el pago oportuno del impuesto durante el 2021, el beneficio de pago por cuotas del impuesto para predios no residenciales de sectores que fueron afectados económicamente por la pandemia, que permitió que el pago del impuesto del año grabable 2020 de tales predios se diera pues en el año 2021. El aplazamiento para el 2021 del pago también de las últimas cuotas del impuesto predial de 2020 para predios residenciales y no residenciales que se acogieron al sistema de pago alternativo por cuotas. ¿Y cuál fue el comportamiento de las transferencias y los recursos de capital? Bueno, para el 2021 sumaron 2,5 billones, es decir, 15,5% más de lo que se percibió en el año 2020. Este comportamiento se debió principalmente a que se incrementaron los dividendos y utilidades, que ascendieron a 1,7 billones. En este componente, la variación observada se vio contrarrestada por una disminución en los reintegros, cuyo valor fue
en 2020 atípicamente alto, ya que se compuso de recursos que fueron redirigidos a cubrir otras necesidades durante la pandemia. En cuanto a los gastos fiscales, ¿qué variaciones importantes se presentaron? Bueno, los gastos fiscales de la Administración Central de Bogotá durante 2021 alcanzaron 20.6 billones, 7.9% del PIB, los cuales pues fueron superiores en 25,6% a los que se efectuaron para el año 2021. Este comportamiento fue explicado por el incremento en los gastos de inversión durante la vigencia después de una contracción que se tuvo de 4.6 en 2020. ¿Y qué nos puedes decir sobre el servicio de la deuda? ¿A cuánto ascendieron los intereses y comisiones? Los intereses, las comisiones y las transferencias para el servicio de la deuda en 2021 sumaron 279.000 millones de pesos. Fue inferior en 1% a lo observado en 2020. En los intereses y comisiones de deuda pública externa específicamente sumaron 116.728 millones, ocupando el 41.8% del servicio de la deuda, mientras que los intereses, comisiones y transferencias asociadas con la deuda pública interna representaron el 58.2%, es decir, tenemos mayor participación de intereses y comisiones por deuda interna. En esta deuda, la interna, los intereses se incrementaron en 30.9% debido al pago de intereses de algunas series del PEC, de los bonos PEC, los cuales no tuvieron pagos de intereses durante la vigencia de 2020. Entonces, por su parte, las comisiones y los gastos de la deuda interna presentaron un incremento como consecuencia de la realización de dos emisiones que se hicieron en 2021 también de bonos y emisión y colocación de bonos PEC en febrero y en diciembre de 2021, mientras que en 2020 solo se hizo una emisión de bonos. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de los gastos de inversión? Bueno, estos gastos en 2021 sumaron 17.8 billones, tuvieron un crecimiento de 30.1% con respecto al 2020. La inversión directa, que ascendió a 7.6 billones, representa el 43% del total de la inversión, mientras que las transferencias ascendieron a 10.1 billones, pero pues ocuparon el 57% restante de estos gastos de inversión. Listo. ¿Qué proyecciones se tienen para el cierre fiscal del 2022? Bueno, esperamos que pues, al cierre de este año los ingresos fiscales de la Administración Central sumen 19.7 billones, 5.6% del PIB distrital, monto que sería superior en 12.5% al recaudo del año pasado. Los ingresos corrientes de este año sumarían 17.4 billones, es decir, 15.7 más de lo observado en 2021. De este total, el 65.2% correspondería a ingresos tributarios, el 27.9% transferencias corrientes, el 2.9% a multas, sanciones e intereses de mora, el 1.4% a contribuciones y el restante 2.6% a tasas y derechos administrativos y ventas de bienes y servicios. Los ingresos tributarios al cierre de este año alcanzarían un valor de 11.3 billones, mostrando un incremento de 15.5% con respecto al recaudo del 2021. Esta dinámica estaría explicada principalmente por el comportamiento esperado en el ICA y el predial, que aportarían 10.7 puntos porcentuales y 1.6 respectivamente al crecimiento total del recaudo tributario. Los ingresos por recursos de capital cerrarían con 2.3 billones. Estos recursos se reducen en un 6.5% frente a lo percibido el año pasado, debido pues a que se espera un 30% menos de recursos de dividendos y utilidades y un 66% menos de recursos por transferencias de capital. Y en cuanto a los gastos, ¿qué perspectivas tenemos? Pues que sumen, también que pues tengan un incremento con respecto al año anterior, que sumen 25.8 billones equivalentes a 7.4% del PIB distrital, con un incremento del 25.3%, explicado principalmente por el crecimiento del gasto de inversión en 26.4%. Se espera que los gastos de funcionamiento también tengan una variación positiva del 9.4% frente al 2021, ubicándose en 2.8 billones, pues por el crecimiento en los gastos del personal. Los intereses y comisiones de la deuda pública también se ubicarían en 563.000 millones,
de los cuales el 68.7 corresponderían a deuda interna y 31.3 a deuda externa. Son superiores en un 101% al observado en 2021, pues por el incremento de los intereses de la deuda interna. Y pues finalmente se estima que al cierre de este año la inversión de la administración central alcance 22.4 billones, equivalentes al 6.4% del PIB, principalmente como consecuencia de mayores transferencias corrientes a otras entidades del gobierno general, particularmente a la empresa Metro, que recibiría 1.7 billones adicionales respecto a lo recibido durante el 2021 y a los establecimientos públicos que recibirían 1.2 billones adicionales también. Por último, Julie, ¿qué acciones y medidas se tomarán para lograr el cumplimiento de estas metas? Hay que tener en cuenta el contexto que se está presentando en recuperación post pandemia del COVID-19. También se debe tener en cuenta las condiciones económicas y sociales derivadas de la crisis internacional. Entonces se tienen previstas medidas y acciones que se orienten a reforzar los ingresos tributarios y no tributarios, a consolidar fuentes alternativas de recursos y a robustecer los esfuerzos en materia de optimización y priorización del gasto público para que se logre un uso eficiente de los recursos. Entre estas estrategias tenemos fortalecer la gestión integral de las finanzas digitales con el fin de mantener una dinámica de crecimiento de sus principales rentas acorde con la capacidad de pago de contribuyentes, impulsar la cofinanciación de proyectos estratégicos tanto para el distrito como para la nación y el departamento, mantener la cultura tributaria al principio de transparencia y constante rendición de cuentas, que permite el acceso a la información pública tributaria mediante el reporte de informes y estadísticas sobre los resultados de la gestión tributaria, continuar con el mejoramiento de la información tributaria que permite llevar a cabo un proceso de facturación más eficiente que contribuya a alcanzar las metas de cumplimiento oportuno del recaudo, seguir con los programas de fidelización que tenemos aquí en la Secretaría de Hacienda y Dirección de Impuestos, eh, programas de control extensivo y control persuasivo, también acercamientos con la unidad móvil por toda la localidad de la ciudad, orientados a que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones oportunamente. Esto en cuanto pues a la parte de ingresos, ya para materia de gastos, la estrategia va encaminada a elevar la calidad del gasto público en el distrito a través de definiciones de criterios de priorización, efectividad, eficiencia y eficacia en la asignación del presupuesto público, comunicar los objetivos claros que se proponen alcanzar y los resultados de las prioridades de la administración de acuerdo con los recursos asignados en materia social, económica y ambiental, seguir realizando el manejo responsable del endeudamiento, preservando pues la capacidad de pago de la ciudad y la sostenibilidad de las finanzas y fortalecer y hacer el uso eficiente de los recursos con destinación específica pues para garantizar que el gasto social continúe aumentando en la ciudad. Julie, muchas gracias por tu tiempo, muy concisa tu información. Gracias por regalarnos este tiempo y que tengas un excelente día. Muchas gracias a ti, Yareli, pues por compartir este espacio para que muchas personas sepan qué está pasando con las finanzas distritales. Muy Bueno, bien. hasta una próxima Hasta oportunidad. luego. Bueno, hasta luego.